Soy Mario Padilla, soy ingeniero de pruebas funcionales aquí en IBTES y el día de hoy quiero hablarles acerca del SMEMA, aprovechando nuestro reciente lanzamiento de nuestro primer equipo de funcionales inline, el IB Flash, que seguramente ya por aquí por el canal tendrán un video. Entonces vamos a hablar un poco de su protocolo de comunicación con los demás conveyors. Vamos a hablar acerca del estándar SMEMA IPC 9851, pero primero quiero hablarles un poquito de qué es IPC. IPC es una asociación sin fines de lucro de varias compañías que lo que buscan es, como IBTES, mejorar el futuro y ayudar a las empresas de manufactura a que sea un poco más fácil el proceso de fabricar PCBs. SMEMA, por sus siglas, Surface Mount Equipment Manufacturers Association. La funcionalidad del protocolo de SMEMA es más que nada comunicar de una manera fácil los diferentes equipos de una línea de producción. Pueden ser hornos, olas, en este caso como el IB Flash, equipos de pruebas, equipos de programación, conveyors, FIFOs, etcétera, etcétera. Y es más que nada eso. Si nosotros tuviéramos esos equipos de diferente fabricante, obviamente existe la barrera, digamos, de la programación, y para eso IPC lo que hizo fue diseñar un protocolo en donde todos nos pudiéramos apegar a él, y independientemente del equipo que tú pusieras en la línea, pudiera ser de una manera sencilla poderse comunicar. Por ejemplo, aquí tenemos dos IB Flash, ¿no? Lo que intentamos hacer es comunicarlas entre sí, y para ello pues necesitamos un protocolo, y si bien pudo haber sido diseñado por IBTES o por nuestro partner 6TL, nos apegamos al estándar IPC SMEMA. Entonces, si tuviéramos los dos IB Flash y un conveyor en medio, lo que pasaría es que si tuviéramos un software propio, un lenguaje de comunicación propio, tendríamos que adecuarnos o adecuar ese conveyor que está en medio, digamos, comunicando los dos IB Flash a nuestro estándar, o nosotros hacerlo a su estándar. Sin embargo, como estamos apegados al protocolo IPC, lo que va a hacer el protocolo IPC es hacerlos de una comunicación más fácil. Esto pasaría en toda la línea inline y con los diferentes fabricantes que participen en dicha línea, ¿no? Entonces, aparte de que el protocolo SMEMA tiene un estándar de comunicación, también tiene un estándar mecánico que nos ayuda también a que el transbordo de la PCB de estación a estación sea cómodo y sea de manera sencilla. Entre estos requerimientos, digamos, mecánicos para que el protocolo SMEMA funcione de manera correcta, de manera óptima, tenemos la altura del conveyor, en donde, según el documento de IPC, nos especifica que la altura desde el piso hasta la cara del conveyor no debe ser mayor o menor entre estos rangos, que son 940 milímetros y 960 milímetros. Esto lo que nos va a ayudar es a poder nivelar, digamos, el conveyor a diferentes alturas dentro de ese rango, para que nos permita pues poner un conveyor antes o después, o cualquier equipo inline antes o después, y no haya mucha diferencia entre los rangos. También otro de los requerimientos mecánicos es el ancho del conveyor, y el ancho del conveyor es dependiendo de las necesidades o las capacidades del equipo que tengan o que hayan adquirido. En el caso del IB Flash son 3 milímetros. Esto te da gran capacidad para ajustar el conveyor a diferentes tamaños de PCB. Lo que sí es fijo es, en el estándar IPC te indican que el conveyor fijo, o sea, el conveyor que tiene movimiento, debe ser siempre el conveyor frontal. En el caso del IB Flash y en la mayoría de los equipos es el conveyor que queda de cara hacia ti. Entonces, cualquier movimiento, cualquier ajuste de ancho de conveyor debe ser el conveyor inferior. También para el estándar IPC tenemos un parámetro que es el gap máximo, que es el gap que debe de haber entre estación y estación. Este gap es más que nada para evitar que la PCB vaya a caer o vaya a colisionar mientras está pasando de banda en banda. Y este valor lo establece el estándar IPC como 19 milímetros. Aquí, ya más en los requerimientos eléctricos, tenemos una tabla de cómo es necesario tener eléctricamente las entradas y salidas del protocolo SMEMA. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero pueden ver que tenemos que la máquina está lista para recibir,
varios pares de cables que son opcionales, otros que ya tienen uso definido e incluso unos que no tienen, que no se deben de usar. Y viéndolo por pares, tenemos el par 1 y 2, son indicadores de que la máquina está lista para recibir unidades. El par 3 y 4 significan para la siguiente estación que la estación actual tiene una unidad buena para enviar. El pin 5 y 6 son alternativos de voltaje para diferentes propósitos. El pin 7 y 8 son para unidad fallada, es decir, tengo una unidad disponible que falló para la siguiente estación. El pin 9, 10, 11 y 12 no están definidos y según el estándar IPC pueden usarse para otros propósitos. El pin 13, no debe de usarse. Y el pin 14, que es el shield del cable, que más que nada es para usar cuando tenemos interferencia entre los cables, como buena práctica de ingeniería. Generalmente se suele poner un shield en las señales que viajan varios tramos de cable. Algo que cabe recalcar es que según el estándar IPC siempre debemos tener, el cable debe contener la parte macho del conector de SMEMA y el equipo siempre debe tener la parte hembra. Y ya más gráficamente vamos a ver una parte del SMEMA ya aplicado. Si bien es cierto que son un poquito de reglas a diferencia de otros estándares, la verdad es que están muy bien diseñadas como para que la introducción del equipo sea fácil, y lo vamos a ver aquí con 3 Ivy Flash, ¿no? Tenemos primeramente el primer paso, que es que la máquina esté lista para recibir unidad. La primera estación generalmente no suele ser un Ivy Flash, suele ser un FIFO, que es donde se cargan los magazines con las unidades que van a entrar a la línea, digamos, de producción. Una vez que la máquina recibió la PCB, cambia su estado a apagado en la parte de que la máquina ya no está lista. ¿Por qué ya no está lista? Porque ya tengo una PCB dentro de esa estación y no puede ingresar otra, ¿no? En este caso del Ivy Flash. ¿Por qué? Porque colisionaría. Entonces, lo que hace el SMEMA es apagar esta señal para que la estación anterior no mande otra PCB y tengamos control. Viene después, ya que el Ivy Flash, en este caso, haga su proceso, que generalmente pues, es programación o pruebas, lo que se hace es, cuando termina, dependiendo del resultado, en este caso el resultado es positivo, tenemos una unidad que es buena, lista para la siguiente estación. Esta unidad no se va a mandar hasta que la siguiente estación, de igual manera, prenda su señal de que la máquina está lista para recibir unidad. Una vez hecho este handshake, digamos, la primera estación mandará la unidad a la segunda estación y la segunda estación cambiará su estado a que ya no está lista para recibir, mientras que la primera estación cambiará su estado a que está lista para recibir, ya que no tiene PCB. Esto de máquina lista para recibir dependerá del estado en el que o del ciclo en el que la máquina está programada. Va a revisar lo que sea necesario, sensores, salida, entrada, si no tiene error, si la secuencia está lista para empezar. Entonces, una vez tenga eso claro, ya va a habilitar esa parte para recibir señal. Una vez tengamos la pieza en la segunda posición, si esta pieza ya terminó su proceso y en este caso el resultado es fallo, lo que pasará es que va a esperar a la siguiente estación a que esté lista para recibir unidad, y una vez hecho eso, va a enviar la unidad a la última estación, en este caso en el diagrama que tenemos. Y a partir de ahí va a evaluar, hacer el proceso. Y de igual manera, si la estación anterior falló, el resultado va a ser fail. Y lo que va a hacer es esperar a que la siguiente estación esté disponible para enviar la unidad. Básicamente son 3 señales. No todos los dispositivos cuentan con las 3 señales. La parte de falla, de unidad fallada, es opcional. La parte de máquina lista y la parte de unidad buena son obligatorias. Más que nada porque tienes que informar si estás listo para recibir y si tienes una unidad lista para mandar a la siguiente estación. Existe otro protocolo ya más avanzado que fue desarrollado en el 2007. Este se llama protocolo SMEMA Hermes. Déjenos saber en la caja de comentarios si quieren saber más acerca de este tema o de otros temas. Y no olviden visitar el canal y suscribirse.